Bueno, entonces íbamos por aquí. Les decía que existe toda una variedad de fuentes y están estas, las llamadas fuentes de iones de zinc, en honor a la persona que las planteó. Son fuentes que se usan más que todo para vaporizar materiales, para ionizar esos materiales y convertirlos en haces. Entonces el ánodo, que es este que está por aquí, se vuelve un ánodo consumible, es decir, un ánodo que se va erosionando y justamente esos átomos que se arrancan del material forman el volumen de plasma y luego se pueden extraer en forma de haz. Aquí vemos el electrodo de extracción con el potencial negativo. Aquí vemos un anillo de cátodo también que nos ayuda a generar ese campo eléctrico con el cual nosotros ionizamos este volumen. Luego tenemos la carcasa de la fuente de iones. Observen la carcasa como un todo que está aterrizada y el ánodo claramente a un potencial positivo. Entonces, como les decía, esta fuente se vuelve útil para vaporizar material, calentándolo, ionizándolo y redireccionándolo en forma de un haz. Entonces es cuando uno quiere generar un haz de un material o de átomos de un material en particular. Más variantes, aquí pueden ver este otro, donde se tiene el cátodo en forma de anillo, de nuevo el electrodo que es consumible, que viene a ser el ánodo. Entonces esto se va erosionando con el calentamiento, se forman iones del material y luego con las rejillas de extracción y de aceleración podemos extraer ese haz en una dirección determinada. Luego tenemos las fuentes de iones de cátodo hueco magnetizadas. Vamos a ir viendo las componentes que tiene este. Aquí está la entrada de gas. Observen la entrada de gas. Luego tiene un filamento en espiral por acá, que es más que todo para calentarlo y que emita electrones y que esos electrones ayuden a la ionización. Tenemos entonces esta carcasa que se vuelve el cátodo hueco con su agujero, justamente, que es lo que caracteriza un cátodo hueco. Tenemos esta carcasa que viene a ser el ánodo. Y luego tenemos estos electrodos que representan los electrodos de aceleración. Entonces, los iones los logramos acelerar a través del electrodo de aceleración y logramos extraerlos. Observen que es una fuente de iones de cátodo hueco magnetizado y eso podemos ver aquí donde vienen las líneas de campo, que eso ayuda al confinamiento del haz y a la óptica del haz. Principalmente, dependiendo de la intensidad del campo, este es un campo que va a confinar principalmente a los electrones, pero que los iones no se ven tan afectados, pero ellos por el electrodo de aceleración siguen un camino determinado y forman el haz como tal. Aquí podemos ver las diferentes fuentes de alimentación. Está la fuente de alimentación para el filamento, está la fuente de alimentación para el extractor, la fuente de alimentación para el electrodo de aceleración, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una fuente de iones de cátodo hueco magnetizado. Tiene campo magnético y tiene una fuente de cátodo hueco incorporada. Luego pasamos a las fuentes de iones de Friedman. Estas son otro tipo, otras variantes. Vamos a verla con
con detalle. Aquí está la entrada de gas. Luego tenemos un campo magnético en esta dirección. Observen el vector campo magnético apuntando en una dirección determinada. Tenemos un filamento que se pone caliente, que se vuelve un emisor de electrones. Tenemos esta carcasa por acá, que viene a ser el ánodo, y esto que representa el volumen de la descarga, donde tenemos plasma como tal. Luego tenemos el electrodo de extracción aquí, y tenemos el otro electrodo que está aterrizado. Generalmente este electrodo que está aterrizado viene a ser la carcasa externa de toda la fuente, para que esa carcasa no vaya adquiriendo carga eléctrica o no la tenga ahora, sino que esté completamente aterrizada, como se representa aquí. El electrodo de extracción, desde luego, sí tiene que estar a un potencial negativo, porque lo que queremos es atraer, acelerar, extraer a los iones de acá. Esto se conoce entonces como una fuente de iones de Friedman. La principal diferencia que vemos en relación a las otras es que tiene un filamento que se vuelve el emisor de electrones para contribuir a la ionización del volumen del plasma. Aquí vemos la fuente de iones de Friedman en una vista superior, es decir, si lo viéramos desde arriba, ¿verdad? Veríamos algo así. Entonces la entrada del gas, el ánodo, observen que es como una envoltura. Tenemos la carcasa externa y tenemos el electrodo de extracción y el electrodo aterrizado a tierra, y entonces formamos el haz y tenemos un campo magnético que apunta hacia arriba, que si nos devolvemos al dibujo, observen que el campo magnético está hacia arriba. Entonces lo que estamos haciendo aquí es viendo esto desde acá. Entonces, como observador, estamos viendo esto desde acá, con lo cual veríamos las líneas de campo venir hacia nosotros. Y entonces, al verlo desde arriba, lo que veríamos es esto: el volumen de la descarga y el electrodo de extracción, de aceleración. Entonces logramos sacar el haz como tal. Algunas fuentes de iones adicionales para terminar esto, el capítulo de fuentes de iones. Existen fuentes mucho más simples, ¿verdad? Aquí pueden ver que tengo un ánodo, que tengo un cátodo con hueco, genero un volumen de plasma, tengo los electrodos de aceleración, extraigo los iones y lo hago chocar contra un blanco. Esto era el principio básico y simple de esto. Luego tenemos las fuentes de iones de chispa pulsada. Observen que tiene un tubo de cerámica, tiene un electrodo consumible, tiene un electrodo de un material refractario, que esto es un material muy resistente a temperatura, que básicamente no se ve muy afectado por condiciones de temperatura, ¿verdad? Y luego tenemos los electrodos de aceleración por acá. Esta carcasa está aterrizada, como pueden ver. Y entonces de nuevo se genera la descarga por acá. Y entonces con el electrodo de aceleración logramos extraer. Esta es la que se conoce como una fuente de iones de rayo de canal, pero tiene el principio de lo que se conoce como fuente de iones pulsada. Existe, y esto es muy interesante, así como en el tema de fuentes de electrones,
vimos que una forma de emitir electrones es por emisión de campo. Emisión de campo, recordemos que son zonas puntiagudas con campos eléctricos muy, muy intensos. Entonces existe una fuente de iones que puede utilizar ese mismo principio. El que el electrodo sea muy, muy puntiagudo, como este que ustedes ven acá. Aquí tengo el ánodo, tengo la inyección de gas por acá, tengo la carcasa aterrizada, vendría a ser el cátodo, y entonces genero esa descarga, ese volumen, ese alto campo aquí. Se me genera la descarga y entonces logro extraer los iones con una rejilla de aceleración, etc. Pero vean que esto utiliza el principio de emisión de alto campo. Entonces, así tenemos también otra variante y esta es muy interesante porque aquí lo que se viene a ionizar es un líquido. Tengo el ánodo y tiene una ranura aquí axial y por ahí inyecto un líquido. Como esta zona es muy aguda, se da una emisión de campo también. Un campo eléctrico sumamente intenso que genera emisión de electrones, eso genera iones y entonces logro extraer esos iones, que en este caso me interesa que sean iones del líquido que estoy inyectando. Entonces eso es una forma de generar iones del líquido en particular que tenemos aquí para una aplicación en particular. Por último están las fuentes de ionización de superficie. Esta también es un caso bastante particular. Tiene lo siguiente, vamos a ir describiéndolo. Primero aquí tenemos un metal líquido. Se calienta ese recipiente, ese reservorio se calienta, se genera un vapor del metal líquido. Esos átomos penetran aquí y aquí tenemos una superficie porosa de tungsteno, por ejemplo. Entonces lo interesante es que lo que ponemos aquí generalmente son elementos alcalinos que tienen la particularidad de que el nivel de ionización de ellos es relativamente bajo. Resulta que si el nivel de ionización de esos átomos, esos materiales alcalinos, es mucho menor que la función de trabajo del tungsteno, esta superficie se va a calentar mucho, se va a calentar y el que esté caliente hace que estos elementos alcalinos se ionicen. Y como la superficie es porosa, entonces logran atravesar. En el proceso de atravesar, pues evidentemente se ionizan mucho más y logran salir al otro lado donde hay una rejilla de aceleración y entonces formar un haz, pero en este caso del vapor del metal, del elemento alcalino que yo tenga por acá. Algunas desventajas que tienen estas configuraciones es que la superficie porosa de tungsteno podría saturarse y entonces ya no permitir el paso de más átomos del elemento alcalino. Pero desde luego esto es una forma de generar haces y específicamente de elementos alcalinos, por ejemplo. Entonces se tienen estas componentes. Algunas variantes justamente a eso, tratando de resolver el problema de la porosidad del material. De nuevo aquí tenemos el metal líquido, se genera en vapor y ahora se logra rodear la pantalla de tungsteno, que es la pantalla que hace de superficie de ionización. Entonces ese elemento alcalino cuando tiene un nivel de ionización más bajo que la función de trabajo
del tungsteno. Cuando choca con la superficie, ese elemento alcalino se ioniza. Al ionizarse se convierte en un ion que luego va a ser extraído y va a ser acelerado. Entonces, por eso se le llama fuente de ionización de superficie, porque el elemento alcalino es ionizado por el contacto con la superficie. Y esa superficie está colocada a resistencias que lo que permiten es calentar la superficie del tungsteno, y entonces cuando llega el elemento alcalino, interacciona con la superficie caliente del tungsteno, logra ionizar ese elemento alcalino que viene aquí, convertirlo en ion, entonces logro extraer iones de lo que a mí me interesa, que es de este elemento alcalino en particular. Algunas otras variantes a esto, y para terminar este capítulo, fuentes de iones de superficie de contacto. Observen de nuevo el metal líquido, lo convierto en vapor, esos átomos chocan, tienen contacto directo con la superficie de tungsteno, que está caliente, entonces se ionizan y luego los direccionamos con rejillas de extracción y de aceleración formando el ácido. Por eso es que justamente llamamos a esto fuentes de iones de superficie, porque logramos generar iones a partir de la interacción de los átomos de un elemento directamente con una superficie caliente. Muy bien, con eso terminamos el tema de fuentes de iones. Como ustedes ven, este capítulo es más descriptivo en términos de las variantes que podemos tener. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden abrir el micrófono ahora. Profe. Sí, adelante. Profe, con la última variante, típicamente, ¿qué tipo de metales líquidos se utilizan? Puede utilizarse cesio, por ejemplo, es uno de los más comunes, cesio. Permítame,